Ahora sabemos que Edgar Valdés informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de Felipe Calderón. Informó incluso, de acuerdo a este documento judicial, que él mismo fue testigo de cómo funcionarios públicos corruptos mexicanos, de la información que les daba la DEA, información muy sensible, estos funcionarios, estos policías corruptos, lo compartían con los carteles de... Entre la información muy sensible que compartían, a cambio de sobornos, a cambio de dinero, era la identidad, fotografías, ubicación, nombres reales de todos los agentes de la DEA que estaban adscritos en México. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García. Los invito a suscribirse en Patria 24/7 y activar la campanita de las notificaciones. Les recuerdo que en pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar denuncias ciudadanas o cualquier tema que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y bien, pues pasando a la información que tenemos preparada el día de hoy para ustedes, resulta que Anabel Hernández, la periodista, saca información que compromete bastante la libertad del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Y es que resulta que uno de los más grandes delincuentes, estamos hablando de la Barbie, estuvo sirviendo de infiltrado para organizaciones de Estados Unidos como la DEA y el FBI, llevando información importante que habla de muchísima corrupción del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Por lo tanto, se espera que de continuar la situación en contra de Genaro García Luna, la Barbie sirva de testigo y hable, suelte la lengua y comprometa todavía mucho más a Felipe Calderón Hinojosa. El sueño de cientos de mexicanos de verlo refundido en prisión, mis queridos amigos, podría estar a punto de cumplirse. Vayamos a ver la siguiente información. La Barbie fue informante de la DEA y del FBI, señala Anabel Hernández, y precisamente por eso se dice que durante esta detención, la imagen que estamos viendo en pantalla, el semblante de la Barbie era de risa. Durante sus 2 últimos años de libertad, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, se convirtió en informante de la DEA y del FBI, asegura Anabel Hernández, al mismo tiempo que era uno de los hombres más importantes del grupo delictivo de los Beltrán Leiva. La Barbie dio toda la información que sabía del crimen organizado, incluyendo los nexos con políticos mexicanos. En una entrevista con Aristegui, la periodista presentó documentos de la Corte de Distrito Norte de Atlanta, Georgia, que detallan que de 2008 a 2010, la Barbie dio información sensible a las autoridades estadounidenses sobre operaciones del crimen organizado. El documento señala que Valdés Villarreal daba información a una tercera persona, de la cual se ocultó su identidad para proteger su vida, obviamente. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, según los papeles de la Corte presentados por Anabel Hernández, calificó la información de la Barbie como veraz. El primer encuentro entre la Barbie y el gobierno de Estados Unidos fue en el 2004, cuando el capo quiso deshacerse de los cargos en su contra en Texas. En esa ocasión, la Barbie ofreció ayudar con la captura de Guzmán Loera y Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, pero no lo hizo. La ruptura entre Guzmán y Beltrán en 2008 lo hizo cambiar de opinión, entonces se convirtió en un informante de la DEA y del FBI. De acuerdo con Anabel Hernández, la información que la Barbie dio a Estados Unidos podía derivar en la captura de diversos capos, pero no sucedía porque la compartían con oficiales corruptos mexicanos, quienes a su vez la daban a los grupos delictivos. Y bien, pues vayamos a escuchar aquí, habla de una participación, una colaboración que tuvo Anabel Hernández con Carmen Aristegui, quien pues ahorita no está en su mejor momento hablando de información, pero pues esta entrevista estuvo muy buena y pues me gustaría que vayamos a escuchar un pedacito de lo que Anabel Hernández, que bien, por otro lado tiene una imagen intachable como periodista, estuvo señalando. De la DEA sabía lo que estaba haciendo, la DEA lo utilizaba para llegarse de la información de lo que estaba ocurriendo ahí dentro de los carteles de la droga en México. Ahora sabemos que Edgar Valdés informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de Felipe Calderón.
Informó incluso, de acuerdo a este documento judicial, que él mismo fue testigo de cómo funcionarios públicos corruptos mexicanos, de la información que les daba la DEA, información muy sensible, estos funcionarios, estos policías corruptos, lo compartían con los carteles de... Entre la información muy sensible que compartían, a cambio de sobornos, a cambio de dinero, era la identidad, fotografías, ubicación, nombres reales de todos los agentes de la DEA que estaban adscritos en México. Y bien, pues eso es algo de lo que Anabel Hernández estuvo expresando con Carmen Aristegui. La Barbie fue testigo de un sinfín de actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Por lo tanto, no queda sospecha alguna de que pues toda esta información que tiene este delincuente, que también es un delincuente la Barbie, y que se estuvo presentando, es completamente seguro que esto va a salir a relucir en un juicio en contra de un Genaro García Luna, y que con esta misma información se va a terminar de embarrar al entonces gobierno de México, que recordemos era encabezado o era representado por Felipe Calderón Hinojosa. En este mismo sentido, y sabiendo pues que la Barbie era un infiltrado y demás cosas, demás acciones, se habla y se retoma de todas esas juntas en donde pues sí había un Genaro García Luna presente, pero también un Felipe Calderón Hinojosa con la crema innata del crimen organizado en México. Esta información nos la presentó mi amigo Fernando Carmona, del Defensor de la Verdad, y pues aquí está el extracto que quiero que escuchemos de Anabel Hernández. No solo dos personas han recibido sobornos, sino el propio presidente de la República, Felipe Calderón, encabezaba las reuniones con narcos. Él dice, yo estaba ahí, tengo registraciones de video, fue lo que me mandó a decir junto con sus abogados. Después tenemos que en el juicio del Chapo Guzmán, que apenas terminó en enero pasado, se dijo, hubo testigos de la Fiscalía, que Felipe Calderón recibió pagos millonarios de sobornos durante su sexenio por parte del Mayo Zambada. Pues allí está todos estos datos que ya son de dominio público, todos estos datos, esta información tan importante y tan valiosa que Anabel Hernández se ha propuesto a hacer del conocimiento de la sociedad mexicana. Todo esto es pieza importante, todo esto es evidencia, todo esto es prueba, todo esto forma parte de lo que va a terminar de arrastrar a Felipe Calderón Hinojosa a que se quede refundido y se quede pudriéndose el resto de sus días en una prisión en Estados Unidos. Pero bien, pues retomemos lo que Anabel Hernández estaba señalando, y es que también pues se habla de pues cómo la DEA, cómo el FBI estar seguros de dónde exactamente estaba la Barbie, de qué manera asegurarse que no los estuviera traicionando, y sale aquí pues a la luz información de así como al chino Antrax le pusieron un chip de GPS, también a la misma Barbie, a Edgar, se lo pudieron haber incrustado y de esta manera asegurarse de que todo estuviera yendo viento en popa, de que estuviera trabajando de infiltrado, de que no fuera a dar gato por liebre, y asegurarse que la información fuera 100% verídica y de confiar, información que hoy es pieza clave, repito, para terminar de hundir a un Genaro García Luna. Pero lo que más gusto nos daría a todos los mexicanos, o a la mayoría de los mexicanos, que se hunda y se refunda y se repudre en prisión Felipe Calderón Hinojosa. Sigamos escuchando lo que Anabel Hernández estuvo señalando con Carmen Aristegui. Esta información de que Edgar era realmente un informante de la DEA de estar sorprendiendo, y más porque, de acuerdo a la abogada, cuando yo le pregunté sobre la veracidad, sobre el sustento de esto, ella me aseguró que la Barbie tenía una serie de videos, de registros de estos encuentros con esos policías corruptos. Uno en México se pregunta muchas cosas, una de ellas, ¿qué es lo que originó
esta espiral de violencia tan brutal que hemos vivido, que nos ha costado miles de personas muertas a lo largo de los años, y en alguna medida aquí también empezamos a encontrar claves de explicación respecto a la circunstancia entre los cárteles mismos, entre las alianzas, las rupturas, los enfrentamientos, lo que al final de cuentas aquí incluye pues personajes que trabajaban doble, agentes dobles, ¿no? Gente del narcotráfico, pero a la vez gente de la DEA para tener información. Aquí también hay claves, Anabel, que medianamente pueden explicar por qué este grado de confrontación entre cárteles y disputa de los territorios y de este inmenso negocio criminal. Carmen, me parece que esto ya es el fondo y la médula del tema de lo que estamos hablando ahora. Porque el tema, más allá de la corrupción, que es terrible y debe ser sancionada, es que vemos que el narcotráfico en México es una masa donde muchas manos meten la mano y la mueven. Y este movimiento hace que la levadura de la masa crezca y crezca y crezca hasta el nivel en el que estamos en México. Realmente, independientemente de la terrible corrupción que existe en México y que existe todavía, porque todos estos funcionarios señalados, pues hasta este momento siguen ahí impunes, ¿no? Algunas gentes de García Luna siguen ahí en el gobierno y hablaremos de eso, espero, en próximos días, ¿no? Por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos la injerencia del gobierno americano. Pues esos son los datos. Anabel Hernández estuvo presentando documentos con todo lo que la Barbie estuvo viendo y señalando ante las autoridades de Estados Unidos con referencia a la corrupción y el crimen organizado que se suman y forman pues un mismo grupo delictivo en nuestra nación. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes